Bienvenido a su canal. Antes que nada me gustaría que se me siguieran en las plataformas de podcast y que le dieran like y que se suscribieran y que activaran la campanita. Comencemos. Hoy vamos a hablar de cómo deberíamos de cambiar nuestro sistema eléctrico en Puerto Rico a no depender de otro país extranjero o de los mismos Estados Unidos, como siempre ha pasado, que dependemos de materiales o de combustibles extranjeros. Nosotros podemos producir nuestra propia energía a través de diferentes métodos que les voy a estar explicando en este video. Nosotros llevamos nuestro principio en el sistema eléctrico fue con el sistema de hidroeléctrica, que fue uno de los primeros sistemas que hubo en Puerto Rico, porque nosotros, tras que teníamos un sistema hidroeléctrico, pues alimentamos también nuestra agricultura a través de los canales que conectaban al sistema de las plantas hidroeléctricas con las fincas principales de Puerto Rico. A través del tiempo, a base de necesidad de más corriente, tuvimos que generar, en aquella época la gasolina y el gas era barato, más la gasolina, el petróleo era sumamente barato y empezamos a traer las famosas termoeléctricas. Pues Puerto Rico hubo un cambio estructural a través de la industrialización y empezamos a traer nuevos sistemas para poder cumplir con la demanda. Entonces traemos lo que le llamaban las termoeléctricas, que las dos principales eran Palo Seco y Aguirre. Después crearon Arecibo, Cambalache, después fue la de Mayagüez y Costa Azul. Pero al paso del tiempo, pues no, como que nos acostumbramos a tener ese sistema y no seguimos modernizando el sistema y nos quedamos como atrás, en pocas palabras, y nuestro sistema empezó a envejecer como todo tipo de sistema y costaba mucho, y el gobierno, en vez de hacer lo que lógicamente te dice el cerebro, meterle dinero al sistema para poder actualizarlo y que no nos costara tanto, pues no lo hizo, y lo que hizo fue poner el dinero y desaparecerlo, o poner gente que no era apta para llevar la energía eléctrica en Puerto Rico, que eso fue lo que realmente pasó. Y para poder sostener la energía eléctrica empezaron a pedir fiado, como se dice en buen español. ¿Por qué? Porque la deuda de energía eléctrica vino a la pos de que las fábricas en Puerto Rico empezaron a salirse después de una época gloriosa en Puerto Rico, que teníamos una industria sumamente grande, y empezó a decaer, pues como todo el mundo sabemos, va a ser cuando quitan la 936, y mucho antes de eso las fábricas empezaron a irse de Puerto Rico, y eso trajo una deficiencia de corriente y una deficiencia de personas que estuvieran conectadas al sistema, y eso empezó a decaer, y el gobierno, por no querer sacar gente ni votar gente, pues lo que hizo fue empezó a endeudarse y a pedir prestado y olvidarse del mantenimiento del sistema. Esto nos llevó a que cada año el sistema fuera decayendo, de tal manera a que hoy en día pasa unas situaciones como María, como los temblores, como diferentes catástrofes, y nos hizo desastre el sistema eléctrico, y hoy en día tenemos un sistema envejecido, un sistema que no es competente a ningún nivel, que teníamos uno de los sistemas más importantes del Caribe y lo perdimos. Pero no todo está perdido, todavía existen las hidroeléctricas. Podemos mejorar el sistema hidroeléctrico cambiando las turbinas y mejorando los sistemas de mantenimiento de corriente a base de unas baterías y diferentes aspectos políticos. Pero yo me voy más allá. Puerto Rico en los últimos 6 o 8 años ha tratado de mejorar el sistema atrayendo placas solares y energía eólica, pero esto no es suficiente para poder quitarnos las emisiones de las termodinámicas. ¿Por qué? Porque necesitamos una suficiente energía para alimentar los pueblos principales, que son San Juan, Bayamón, la zona metropolitana y la zona sur, y parte de lo que es la zona de Arecibo y esa zona. Pero
podemos cambiar el sistema a un sistema como hizo Europa. ¿Por qué? Porque el problema de depender de la situación del petróleo y la situación del gas es que dependemos de un precio establecido. Y al depender de un precio, no podemos competir contra otros países, contra otras naciones, ni tampoco con los Estados Unidos, por cuestiones que la luz va a estar variando a la dependencia de cómo esté el precio del petróleo. Si sube el petróleo, pues sube la luz. Entonces, si sube la luz, sube los costos de operación en Puerto Rico, y eso es lo que estamos pagando ahora, el costo de operación por kilovatio hora. Si nosotros lográbamos la independencia del petróleo, pues podíamos competir contra otros países, pues el kilovatio hora bajaría sustancialmente. No es que dejemos el petróleo por completo, no digo eso, pero podemos bajarlo de una dependencia del 90%, que es lo que tenemos ahora más o menos, más por el 6% que está produciendo las placas solares de las personas que tienen las casas, más un 10% que produce, más o menos estamos como en los 70%, 80% de la corriente a base de petróleo o de gas. Pero yo les doy una solución a nuestro gobernador, ya que ustedes no hacen nada y son unas personas que no ven el mundo exterior. Podemos hacer lo que hacen los países de Europa, que están tratando de hacer, porque Europa ha sido afectado por lo que ya ustedes saben, y los precios del petróleo y los precios del gas han subido demasiado y necesitan buscar otras quilavencias para poder dejar de depender de ese tipo de materias primas. Nosotros tenemos, por gracias a Dios, en Atillo, que los que son de Atillo, saludos, tenemos una industria lechera. La industria lechera, pues como todo el mundo sabemos, generan a base del excremento en muchas grandes cantidades, genera propano o metano, mejor conocido como metano. Todo líquido, todo excremento o cosas que sean verdes pueden producir ciertas comidas y ciertas cosas pueden producir metano, que es lo que produce nuestros vertederos. Nosotros tenemos un problema de que tenemos mucha basura y los vertederos están demasiado grandes y ya nos estamos quedando sin vertederos. ¿Por qué no utilizamos la basura? No estoy diciendo que la quememos, la estamos diciendo que todo producto verde o todo producto que sea vegetable la podemos convertir en energía a base de el biogás. El biogás puede alimentar directamente las termodinámicas de nosotros sin tener que llegar al punto de depender del gas 100% del extranjero. Podemos producir nuestro propio gas sin tener gas, en pocas palabras. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, para poder producir la suficiente energía, necesitamos unir el sistema de agricultura de Puerto Rico con las fábricas de Puerto Rico, pues las fábricas de Puerto Rico generan unos desperdicios. No todo se puede utilizar y el ser humano desperdicia también. A base de las plantas de tratamiento podemos desviar, a base de tubería y a base de maquinaria podemos desviar a una planta general para producir biogás. El biogás se puede utilizar no solo para la industria industrial, sino también para la residencial como gas. Se puede hacer como gas líquido, mejor conocido como propano, y también se puede utilizar para las turbinas que necesitan las termodinámicas, que necesitan gas para poder quemar, y esto nos evita la emisión de CO2 en las grandes cantidades que hacemos nosotros y podemos independizarnos de la dependencia del gas a nivel mundial y podemos exportar este gas a los Estados Unidos o a partes de Latinoamérica. Yo sé que me van a decir, pero nosotros dependemos de Estados Unidos. No, porque estos pueden ser cambios que realmente pueden venir del mismo sistema de Puerto Rico. Pues Puerto Rico tiene unos fondos federales que están trancados base a que eran de los de FEMA y se pueden reutilizar para reestructurar el sistema eléctrico y modernizarlo totalmente al sistema de la actualidad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un sistema más atrasado y que necesitamos actualizar si queremos ser competentes. ¿Por qué? Porque entre más subimos el range del sistema de política en Puerto Rico y entre más subamos el sistema de la luz y el agua y todo lo demás, menos competentes vamos a ser para poder traer fábricas y poder montar negocios en Puerto Rico que nos beneficia no solo a mí, sino a ti. ¿Por qué? Porque entre más negocios hay en Puerto Rico, mejor dinero hay.
entre mejor dinero, mejor calidad de vida. Eso es relativo, todo viene en base de la energía y el agua. Son dos temas inevitables en el mundo y tenemos que evaluar cómo no solo ayudar, porque es fácil subir la luz como están haciendo ahora, es fácil venir y decir vamos a subir el agua, pero ¿qué solución tú le vas a dar a ese pequeño comerciante que necesita esa luz obligatoria, a esas panaderías que es fácil? La panadería, el gasto de luz son entre $3,000 a $6,000 fácil, se meten. Y esas industrias, esas fábricas que todo el día necesiten y dependen de la luz, tampoco podemos vender. ¿Cómo vamos a pretender vender el sistema eléctrico de Puerto Rico si que realmente el sistema está acabado? El sistema en Puerto Rico eléctrico está tan malo que tú no puedes hacer un negocio dependiendo del sistema del gobierno. Tú tienes que incurrir en un gasto de una planta que antes no se hacía, porque en la época del abuelo mío que vivía en Puerto Rico no necesitabas una planta para tener un negocio. Ahora necesitas una planta porque tú no sabes qué día vas a tener luz y qué días no. Imagínate que las cosas están malas, que para poder bombear en muchos lugares de Puerto Rico agua necesitamos la electricidad, y si el sistema no se fortalece y se actualiza, en muchos de los lugares de Puerto Rico puede haber escasez y puede haber métodos que no haya agua, y realmente tenemos que empezar con lo que tenemos. Nosotros tenemos viento, tenemos un ambiente apto para poder limpiar y tragar el sistema de las hidroeléctricas. Podemos mejorar las turbinas de las hidroeléctricas, podemos mejorar el sistema de recaudo de energía, y con eso podemos llegar al biogás, que es lo último en los muñequitos, y seríamos uno de los países que estamos mirando hacia el futuro, como lo está haciendo Chile. A mis hermanos chilenos, Chile es un país que está convirtiéndose en energía verde, que va a distribuir, se dice que se puede convertir en una de las pocas naciones que va a distribuir lo que se le llama gas verde. Y esto nos ayudaría a no solo ponernos en el ámbito energético, sino también nos ponen en el mapa de que realmente vengan gente a invertir en la isla, más de lo que están viniendo, y eso nos ayudaría un montón. Esto no es un video acerca de que si tú eres de tal partido, esto realmente es mi opinión y lo que yo recomiendo que deberían de hacer a base de la energía de Puerto Rico, porque Puerto Rico tiene un potencial que ni los mismos puertorriqueños vemos lo que realmente tenemos, pero realmente necesitamos hacer cambios, y necesitamos hacer cambios ahora. No podemos seguir esperando a que el sistema se nos caiga encima y depender que Estados Unidos o que otros países vengan a salvarnos a nosotros. Nosotros mismos tenemos que hacer el cambio, y para poder hacer el cambio hay que reestructurar completamente la energía eléctrica, porque sin una buena energía ni con una buena agua un país no se levanta. Lamentablemente el país depende de la economía, y para poder tú tener una economía tú tienes que tener este país al día. El que no vea esto realmente no va. Puerto Rico no puede seguir dependiendo de los otros países, no puede seguir dependiendo de Estados Unidos, tiene que generar su propia energía, tiene que tratar de independizar el sistema. ¿Por qué? Porque en caso de, Dios no lo quiera, pase algo a nivel mundial, por no decir la palabra, nosotros no se crean que aquí el gas va a ser tan fácil conseguirlo, ni el petróleo, y no estoy diciendo que no se vaya a pasar, pero necesitamos hacer los cambios ahora que podemos, y son cambios que no lleva tanto dinero, porque lo podemos hacer, empezar con algo pequeño y después ir desarrollándolo en grandes cantidades. No pensemos en hacerlo grande desde el principio, porque pues cuesta, pero lo podemos seguir haciendo pequeñas escalas hasta convertir el sistema que sea un solo órgano, y que ayude a aumentar la eficiencia de la energía en Puerto Rico. Y yo sé que eso sí que nos ayudaría. Yo creo en la energía hidroeléctrica, del sol y el biogás, porque creo que esa va a ser la clave para poder dejar la dependencia de países exteriores que nos venden a nosotros el petróleo y el gas. Entre más barato salga la energía, mucho más barato pueden producir los productos en Puerto Rico, y podemos exportar los productos a los Estados Unidos
o a otros países a través de el comercio. Y entre mejor comercio haya, más dinero va a haber corriendo en Puerto Rico. Nada, esta fue mi opinión, este es mi canal. Si les gustó, comenten, dale like. Y nada, esta fue una opinión de cómo yo actualizaría el sistema. Y también hay que poner a que no depender solo de Costa Azul. ¿Por qué? Porque el problema de depender de un solo lugar que genere generatriz pura y que sea el lugar principal es que cuando el lugar es afectado, toda la isla se cae, que es lo que está pasando realmente. Cuando Costa Azul se desbarata o pasa algo en Costa Azul, todos los otros países se detienen y eso es algo malo. Eso no es bueno, depender de eso. Y pues nada, este fue mi canal. Si les gustó, comenten, dale like y compártelo para que más gente vea este tipo de